De nuevo, tengan buenas noches a todos, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y pues vamos a iniciar esta tutoría número 5 para la séptima unidad que se llama Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas para la asignatura de práctica docente, profesor de matemática. Así que sean bienvenidos. Vamos a tocar algunos puntitos de la agenda en esta ocasión. Y luego en la tutoría ordinaria de mañana sábado, pues vamos a continuar hablando de estos puntos. El objetivo dice que es estudiar medios informáticos como una tipología de medio de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que contribuye a promover un cambio en el modelo de enseñanza y aprendizaje en profesores y estudiantes. Entonces, el objetivo nos invita a pensar, ¿verdad?, en qué lo que nosotros queremos hacer finalmente es mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Esto pues puede ayudarnos incluso a nosotros los profesores a profundizar en este aprendizaje y promover este, como dice, modelo de enseñanza y aprendizaje que ha tenido sus dificultades, como ya veremos, ¿verdad?, para poder iniciarse en este cambio. Entonces, vamos a hablar eso a lo largo de esta unidad número 7 y vamos a hablar del desarrollo acelerado de la tecnología. Ahora, pues, la mayoría de cursos, ¿verdad?, y autores concuerdan en que la tecnología, pues, no es un fin, sino que más bien es un medio para poder llegar al desarrollo de habilidades y estrategias con las cuales nosotros estamos hablando. Es un hecho que la tecnología ha llegado y está siendo mucho más accesible a los estudiantes hoy en día. De hecho, ¿verdad? Si nos vamos al otro punto de vista, los maestros se quejan, ¿verdad?, de que los estudiantes tienen mucha adicción por la tecnología, especialmente el uso de teléfonos, de videojuegos, de internet, y entonces pareciera una lucha que entre el maestro querer facilitar ese conocimiento y los estudiantes pues estar entretenidos con el uso de la tecnología. Por eso es que nosotros queremos pensar en esta ocasión, ¿verdad? ¿Cómo entonces podríamos decir, manipular esta herramienta, este instrumento para que sea a nuestro beneficio? No sé si ustedes han podido observar eso, el creciente, podríamos decir, aceptación e interés que tienen la tecnología por parte de los estudiantes y personas jóvenes. Sí, de seguro lo han logrado percibir, ¿ve? Y es que prácticamente que la tecnología, los dispositivos, el internet y redes sociales han hecho posible muchas cosas que antes quizás no nos imagináramos, desde iniciar relaciones, aprender, darnos cuenta del medio exterior, etcétera. Entonces, esta autora Baeza de Oleza hace algunas críticas importantes ahí en el documento y menciona entonces cómo podríamos cambiar de punto de vista en el uso de la tecnología los docentes para poderlo ver como un instrumento, un aliado. En nuevos soportes y espacios de la comunicación, dice ella, pantallas y no papeles, se abre una nueva era de la comunicación en la que una nueva palabra parece que puede curar los males del papel, la interactividad, que es lo que se tiene. Ahora, pues, las nuevas generaciones tienen más a su disposición la tecnología y nosotros podemos beneficiarnos de esto para poder hacer llegar el conocimiento. Pero nadie dice, ¿verdad?, que esta es una tarea fácil, porque es como convertir algo, ¿verdad?, que ya de por sí es bonito y convertirlo en algo en que nos puede ser un aliado, en este caso para aprender matemática. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta nueva tecnología y la educación para que no parezcan enemigos, sino que sea un aliado y que nos lleve a esa finalidad? Es lo que vamos a hacer. Un pensamiento de inicio dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, este pensamiento de Pablo Freire es bonito, ¿verdad? Porque la mayoría de profesores pues quisieran que, por ejemplo, los estudiantes no llevaran teléfonos a la escuela, no quisiéramos que utilizaran la computadora para jugar o para conectarse a otras actividades.
Pero de acuerdo a este pensamiento, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer es que los estudiantes cambien esa mentalidad, ¿verdad? De usar la tecnología solo para entretenimiento. Y, por ejemplo, ¿verdad? La tecnología, utilizarla para que nos ayude, por ejemplo, a simular, ¿verdad? La caída libre de un objeto, o por ejemplo que nosotros podamos formar figuras y comprender que son ángulos interiores o exteriores, o por el lado contrario, ¿verdad? Probar, ¿verdad? Cómo se comportan los parámetros cuando estamos armando figuras en el plano cartesiano. Por ejemplo, ¿verdad? Ese es el cambio que nosotros queremos tener. De nuevo, ¿verdad? Es como que nos digan a nosotros, ¿verdad? Que un dulce tiene otra función, ¿verdad? Así es para los estudiantes. Los dispositivos tienen ese atractivo de poder mostrar únicamente entretenimiento y no verlo solamente como una herramienta de educación. Entonces, ¿ha cambiado realmente la tecnología a la educación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ha cambiado la tecnología a la educación? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Pueden escribirme ahí en comentarios si tienen alguna participación y luego los tomamos en cuenta. Entonces, Buenas noches. buenas noches, sí diga. Sí, bueno, en mi caso, como saqué el bachillerato hace varios años, sí ha Ujú. cambiado. Porque cuando yo estudié bachillerato, no, hombre, para hacer un trabajo Buenas de noches, licenciado. investigación No sé si me escucha. Sí, le escuchamos. costaba mucho hacer un trabajo y para investigar, me acuerdo una vez que tuve una tarea de ciencia, tuve que investigar como en 12 libros y Ujú. transcribirlos. Ajá, y ahora es bien accesible todo, ¿no? Sí, Es más fácil. muy bien. Con solo googlear, ¿verdad? Ya podemos encontrarlo. Gracias, muy amable. No logré ver quién me colaboró con la participación. Ángela. Ángela, muy bien, gracias. Y fíjense que no tiene mucho, ¿verdad? Bueno, con mis años digo yo que no es mucho, ¿verdad? Pero sí quizás en el año 2000, en el año 2000 estaba estudiando yo el profesorado en matemática. Y entonces, no, entonces fue en el 99. En la entrada, una licenciada nos dijo, ¿verdad? En la bienvenida ahí que nos íbamos a hacer cucarachas de la biblioteca. Pues nunca pensé yo que a qué se refería con eso, ¿verdad? Cuando ya pasé mucho más tiempo solo buscando libros y libros y libros en la biblioteca, entonces ya le entendí por qué nos dijo eso. Pero no teníamos computadoras accesibles ni internet. Entonces la única manera era buscar en un libro, si no había ahí nada, en otro libro, en otro libro y en otro libro. Ahora vean ustedes 20 años después, como dice Ángel, la verdad es muy diferente porque con solo googlear una palabra o una pregunta, nosotros ya tenemos algo diferente que podemos hacer. Entonces, lo que queremos es, ¿verdad? Cómo esto nuevo que está y todo lo nuevo que se viene por venir nos puede ayudar a nosotros para convertirse en una herramienta de aprendizaje. Ahora, pensemos en lo que ha hecho la tecnología. En la unidad 7 hay un video de un coach de Google que es de Puerto Rico. Les recomiendo que lo vean. Dura alrededor de unos 20 minutos y él hace una crítica importante de lo que ha representado la tecnología y la comunicación para el ser humano. Ahora nosotros podemos decir que hablamos de desarrollo, tenemos toda una gran bagaje de conocimiento a nosotros, ¿verdad? Y toda esta comunicación y lenguaje que nosotros tenemos, pues ya lo estamos viendo en esta era electrónica. Podemos tener a nuestra disposición bibliotecas, repositarios, libros, videos y mucho texto interactivo que nos puede ayudar a nosotros a comprender toda esta era de la información que se ha hecho. Ahora, entonces el dilema es si realmente ha venido a ayudarnos nosotros en el aprendizaje. Eso es lo que nosotros queremos discutir a lo largo de esta unidad.
Porque de repente nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, si la educación, si la tecnología nos está ayudando y creciendo en nuestras habilidades, o nos hemos estancado y todavía le tenemos un poco de miedo. Realmente los principios fundamentales de la educación no han cambiado. Las habilidades y estrategias que nosotros tenemos. En este video que está ahí en la plataforma, el autor presenta cuáles son las competencias más importantes, ¿verdad? Que todavía se siguen considerando en el mundo laboral de las empresas más ricas del mundo. Entonces pueden ver ustedes aquí que están en este gráfico que nos muestran de que con o sin tecnología las capacidades ligeramente no cambian. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos la educación, la tecnología y esta era electrónica para poder colaborar y construir estas habilidades con los estudiantes? Y entonces, por ejemplo, miren las principales cinco: capacidad de resolución de problemas, la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico y la creatividad. Es básico, lo fue hace 50 años y lo sigue siendo ahora en esta era. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros a formar estas capacidades y habilidades en el estudiante? Y utilizando la tecnología. De igual manera, se nos presenta esta imagen, ¿verdad? Una de la educación moderna, digámoslo así, ¿verdad? Y la otra de una maestra dando clases hace 50 años. ¿Pueden observar ustedes alguna diferencia? Nos hace esa pregunta el autor. ¿Qué opinan? ¿Alguien puede advertir una diferencia? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues el autor dice que realmente no, ¿verdad? Lo mejor que la fotografía tuvo este avance y ahora las podemos observar en color, ¿verdad? Y han transcurrido 50 años. Entonces, no siempre la tecnología se ha utilizado en educación. Y algunos maestros todavía somos un poco reacios, ¿verdad? A poder involucrarnos en la tecnología y quizás se nos hace más simple, ¿verdad? Mejor decir no, que los estudiantes no traigan su teléfono a la escuela o simplemente seguir trabajando de la forma tradicional. Al fin y al cabo, ¿verdad? No estipula un contrato de trabajo que se utilice de esta manera. Así es que pensemos nosotros en cómo podríamos utilizar, ¿verdad? Estos recursos para llevar a cabo nuestra educación matemática. ¿Qué logramos entonces con esta era electrónica? Número uno, dice que se está rompiendo con la linealidad narrativa y la obligada jerarquía casual de los textos. Entonces ya tenemos mucha más información disponible a nosotros gracias a la tecnología. La información también logramos, ¿verdad? Que se haga compartible y manejable. Basta con que tengamos un dispositivo para poder transferir, ¿verdad? No solamente un libro, sino mucha información o, ¿verdad? Con una conexión inalámbrica a Internet para poder descargar toda esta información. La información logramos también, ¿verdad? Que se hace de forma asincrónica. Es decir, no necesitamos tener una conexión fija para poder aprender. En este caso, ¿verdad? En una plataforma virtual podrían estar los documentos en PDF para que nosotros los estudiemos y vayamos avanzando con contenidos, como funciona mucho hoy con la educación virtual o un site, por ejemplo, ¿verdad? Que podríamos utilizarlo.
Y la información, entonces, si es accesible para nosotros, se vuelve discreta. Se nos puede publicar una información, una clase específicamente para nosotros, y de esta forma, entonces, nosotros vamos a lograr avanzar en estos contenidos y desarrollar como estudiante. Esto no era posible hace 50 años. Ahora, pues casi nosotros lo podemos ver como algo normal, que esta era electrónica nos ha venido a arrojar toda esta información. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Podemos sacarle provecho a todas estas bondades de la era electrónica y, ¿verdad? Moldear, pensar y buscar, más que todo, ¿verdad? Estar dispuestos a buscar información para poderla utilizar con los estudiantes. Eso, de hecho, creo que es la principal habilidad que se va a necesitar del docente, ¿verdad? Tener esa mentalidad abierta para poder estar buscando tecnologías y utilizarlas en el caso de la educación matemática. Porque hoy tenemos accesibles a nosotros algunas páginas, en el futuro quizás tengamos otras y siempre va a ir saliendo algo nuevo. Entonces, el punto aquí es, ¿verdad? Si nosotros como docentes estamos dispuestos a involucrarnos y a tener de nuevo, ¿verdad? Esa mentalidad de querer llevar algo novedoso a los estudiantes, pero con el objetivo de mejorar esas capacidades y habilidades que el mundo moderno necesita. Entonces, para lograr esto, ¿verdad? Tenemos una amplia variedad de recursos que nosotros podemos utilizar para nosotros, desde recursos multimedia, eh, eh, hipervínculos, como aquí lo dice, ¿verdad? Algunos que tienen que ver como, por ejemplo, con multimedia. Entonces, por ejemplo, imagínense recursos que podríamos utilizar nosotros para estudiar. Un libro en un PDF, podría que se nos transmita un video en YouTube, ¿verdad? O una página en la cual nosotros podamos tener interacción mixta, ¿verdad? De videos, audio y todo esto, lo que nosotros utilizamos. Entonces, si estamos utilizando esto, ¿verdad? Ahí estamos hablando de hipervínculos o hipertexto, cuando solamente tenemos la información así de un libro para poderlo estar teniendo en una tableta, el teléfono, en la computadora. Pero si nosotros le agregamos audio o video, creo que ya es conocido por ustedes, entonces ya prácticamente llegamos a lo que se conoce como hipermedia, ¿verdad? Y si le agregamos la interacción, ¿verdad? De gráficos y herramientas que nosotros podemos tener accesibles, entonces ya llegamos a este nivel de multimedia, que creo que es con lo que nosotros más estamos familiarizados. Entonces, ¿qué contenidos podríamos utilizar nosotros para eh, desarrollar nuestra práctica docente? Bueno, vamos a citar lo que dice Miguel de Guzmán, ¿verdad? Y dice de que para los psicólogos la visualización es una técnica entroncada en el análisis transaccional iniciado por Eric Verne hace unos 50 años, que pretende una reestructuración de ciertos aspectos del subconsciente. Para muchos psicólogos es de interés, dice, todo lo que se logra cuando nosotros presentamos esta parte gráfica que tiene movimiento y nos despierta el interés, nos mejora la comprensión. Esto siempre ha sido de interés para los psicólogos. Y entonces preocupa un poco qué es lo que se logra cuando llegamos a esta parte, ¿verdad? De gráficos, mapas conceptuales, movimiento y todo esto. Pero los psicólogos advierten que tiene un beneficio positivo en la educación. Entonces, como muestra, me voy a adelantar, ¿verdad? Y veamos un par de herramientas que nosotros podríamos utilizar. Realmente tenemos mucho a la disposición y creo que no sería suficiente una tutoría para poder hablar de todo lo que nosotros podríamos utilizar. Herramientas disponibles para poder enseñar y aprender matemáticas. Si ustedes conocen una, pueden agregarla aquí en los comentarios o también creo que puedo visualizar lo que me escriben en el grupo de WhatsApp. Verónica se lamenta porque no puede comentar, tiene un poquito de mal señal. Así es de que gracias por avisarnos, Verónica, vamos a estar pendiente.
Hay una que últimamente se está utilizando mucho en CMAT, ¿verdad? Que se llama PET Simulations, que se utiliza no solo para la enseñanza de la matemática, sino que específicamente en ciencia, ¿verdad? Esta, por ejemplo, esta página tiene la visualización para poder utilizar y hacer simulaciones tanto en física como en matemática. Otra también, ¿verdad? Que se está utilizando mucho para, más que todo en álgebra, esta palabra inglesa que se llama graspable math. También presenta bondades para la enseñanza de la matemática y han sido creadas por universidades para favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Otro también se conoce como RoboCompass y como su nombre bien lo dice, ¿verdad? Presenta similar a GeoGebra un compás para poder hacer construcciones. La diferencia es de que es un poco más, podríamos decir, más lento, pero presenta más el uso de herramientas de construcción, como el compás y las escuadras. El oráculo matemático fue un sitio de internet en colaboración de una universidad de Sudamérica y de Telefónica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en América del Sur. Otra disposición o aplicación que se puede tener en el teléfono fue creada por una universidad y se llama Brilliant.org. Esta también se puede utilizar para la enseñanza de la matemática. Y finalmente, quizás alguna que ustedes ya han utilizado, ¿verdad? No, no es lo último, lo novedoso, pero sin embargo, sigue presentando bondades para poder trabajar con los estudiantes. Y es Symbolab, ¿verdad? Por todas sus múltiples bondades que ustedes ya conocen. No sé si alguien conoce alguna de estas, una extra que haya utilizado. Pueden compartirme ahí en los mensajes si han utilizado otro o ya conocen algunas de estas. Realmente son más, ¿verdad? ¿No? Bueno, si no, ahí ustedes nos pueden compartir. En el caso, Sí, por ejemplo, de esta, si diga, sí, al menos algunos compañeros estuvimos con Lali Claudia, un curso de PET el ciclo pasado. Ajá. sí, Ya un poquito y, lo conocemos. y se puede hacer mucho, ¿verdad? Sí, también, pero no recuerdo los nombres. Hay unos simuladores que estuvimos viendo en recursos para practicar con niños que simulan los azulejos, pero tiene otro nombre, Ujú, Block. Ujú. sí, Hay como dos muy bien. aplicaciones más. También hay unas para era uno hacer sumas y restas de fracciones. Con Solo que los niños, nombres no los recuerdo. sí, muy bien, pero se puede hacer mucho, ¿va? De hecho, creo que aquí la tengo abierta. Pueden ver ustedes que aquí solo buscamos el área que nosotros queremos utilizar y no solo es matemática, ¿verdad? Sino que química, física y podemos hacer muchas cosas aquí, simulaciones. Hoy vamos a utilizar Symbolab, creo que lo tenía abierto. Por ejemplo, en primer año de bachillerato los estudiantes están aprendiendo ecuaciones cuadráticas, factorizaciones y números complejos. Entonces, esta página Symbolab aquí en álgebra les presenta esta opción de poder, ellos pueden comprobar, ¿verdad? Aquí le vamos a dar la función factorizar y aquí podemos escribir el polinomio. Por ejemplo, en la clase ellos estaban viendo esta, factorizar x Lick, elevado al no está cubo. compartiendo. Ah, perdón. Gracias por el aviso. Permítame. Vale, se me había ido. Entonces estamos en... Ah, le estaba enseñando PET, ¿verdad? Que aquí se selecciona la simulación, la materia que nosotros queremos utilizar, física, química, matemática, etcétera. Y ahí buscamos nosotros todo lo, podemos simular incluso un caída libre, todo lo de física. Hoy vamos a ver en esta de repaso el Symbolab.
Entonces les decía yo que aquí en álgebra podemos seleccionar la función factorizar y enseñarle a los estudiantes que pueden comprobar la factorización, ¿verdad? Ellos están haciendo. Por ejemplo, si les pide factorizar x elevado al cubo menos 7x cuadrado. He sacado unos ejercicios de las clases que ellos tienen en primer año, más 20x menos 50. Bueno, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? Por el teorema del residuo, buscar todos los divisores de 50, perdón, y por el teorema del residuo, comprobar cuál de todas estas divisiones nos da residuo cero para poder hacer la división sintética y obtener el cociente. Es lo que hacemos paso a paso. Entonces, podríamos comprobar, por ejemplo, yo digo, un divisor es el menos 5. Y aquí está, ¿verdad? Definitivamente. El polinomio es divisible entre x menos 5. Y el cociente que obtenemos es x cuadrado menos 2x más 10. Esto aquí les muestra los pasos para que ellos puedan hacer la factorización. Y dice, utilizando el teorema de la raíz racional, se llegó a este, ¿verdad? A hacer la división y se obtiene el cociente que sería x cuadrado menos 2x más 10. Ya los estudiantes pueden verificar esto, ¿verdad? Ya conocen ellos el discriminante para saber si este polinomio cuadrático lo pueden factorizar con números reales o con números imaginarios. No sé si alguien ya había utilizado el símbolo para poder factorizar. Y es un tema que están viendo, ¿verdad? Tanto noveno grado como primer año de bachillerato ahorita. Luego los estudiantes, imagínense cuáles son los divisores de 50. Veamos las ventajas. Divisores de 50, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 5, más o menos 10, más o menos 25 y el más o menos 50. Entonces, probar todas esas divisiones y en cuál me da residuo cero está trabajoso para el estudiante, ¿verdad? Entonces, podemos enseñarle que pueden ahorrarse un poquito el trabajo y utilizar Symbolab para poder hallar el divisor. Entonces, en la división sintética yo tendría que probar con más 5 porque es divisible entre x menos 5. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el uso que le podemos dar a Symbolab? Sí, ¿Sí? Vaya, miren la ventaja. También fíjense que GeoGebra, no sé si ya lo habían utilizado, tiene su versión de cálculo simbólico. Aquí tengo GeoGebra versión 5, la clásica abierta. Y aquí si nos vamos a vista, podemos buscar la calculadora, el cálculo simbólico, y nos permite hacer muchas cosas realmente eh, GeoGebra. En este caso voy a utilizar el cálculo simbólico y vamos a escribir el polinomio que teníamos. Vamos a escribir otro, 5x elevado al cubo más 8x más 5. Entonces ahí tenemos un polinomio. Vamos a ver, a este polinomio lo vamos a factorizar. Y aquí está la opción, miren, donde dice 3 por 5, 15. Encuentra los factores del número. Y aquí nos dice, vamos a ver, le vamos a dar factorizar, creo que me lo escribió como función. Vamos a escribir de nuevo, 5x elevado al cubo más 8x más 5, todos positivos. Pues, hoy sí. Factoriza, dice, no me lo factoriza. ¿Será que no es divisible? No, quizás no tiene los factores. No los tiene. Vamos a buscar otro que tenga. El anterior tendría que hacernos, ¿no? X elevado al cubo menos 7x lado más 20x menos 50. Y nuestro polinomio es este. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a factorizar.
Ahora sí, aquí nos dice, nos da los factores, ¿verdad? X menos 5, factor de X cuadrado menos 2X más 10. Ahí nos lo deja ya con números reales. Ya el trabajo de los números imaginarios sí no nos lo da. Entonces también este cálculo simbólico tiene todas las opciones en GeoGebra de desarrolla, nos sustituye valores, si fuese una ecuación nos lo resuelve o también nos resuelve numéricamente, ¿verdad? Deriva o integra, aquí tiene esta opción, y calcula probabilidades o analiza funciones. No sé si habían utilizado esta parte de GeoGebra, la calculadora simbólica. En mi caso, no, solo que una vez ¿No? hicimos en GeoGebra, en el primer ciclo, una autoevaluación, donde el Mm, estudiante se autoevaluaba y ahí le daba la nota. sí. Muy bien. Entonces es sencillo, ¿verdad? Solamente aquí en vista, ustedes seleccionan cuál es la que quieren utilizar. En este caso dice cálculo simbólico, CASME. Y ahí les da la opción para poder hacer todo eso. Cálculo simbólico CAS y nos aparece esta ventana, ¿va? Que es para trabajar con Ale. No solamente con la gráfica podemos utilizarlo. Y en vista de los niveles que ustedes van a utilizar en la práctica, también podríamos llevarlo a cabo. Bueno, también los estudiantes vamos a ver, los estudiantes de bachillerato están haciendo gráficas. Vamos a ver una nueva ventana. Aquí está. Están utilizando gráficas para poder representar parábolas, circunferencias, elipses y hipérbolas. Es prácticamente lo que están utilizando. Entonces podríamos utilizar GeoGebra para mostrar qué efecto tienen los parámetros y los deslizadores, ¿verdad? O desplazamientos verticales y horizontales que tiene una función. Entonces voy a graficar primero, voy a escribir la forma de una parábola, que es la que ellos están viendo ahí en bachillerato. Dice que es la variable y, voy a trabajar con una parábola, va a ser igual a 1 sobre 4p, que es el parámetro, factor de x menos h, que tiene ya el desplazamiento, elevado al cuadrado, menos k, aquí sería más k. Muy bien, ahí hemos graficado la ecuación. Le vamos a hacer a este texto propiedades, dice texto grande, color, vista previa. Vale, ahí tengo mi ecuación de una parábola. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que les quiero enseñar? Cómo funcionan los distintos parámetros, el h y k, ¿verdad? Y el valor de p en la parábola. Entonces, para eso vamos a hacer un 3 deslizadores. Vamos a hacer el primero, que sería el valor del parámetro. Si ustedes recuerdan, el parámetro es las unidades que está arriba al foco y la directriz de la parábola. Entonces, vamos a dejar el mínimo en 5, el máximo en 5 y el incremento lo vamos a dejar de 1 en 1 para no. También nuestro siguiente deslizador va a ser el K o H, que sería las unidades que se desplaza a la derecha o a la izquierda, de menos 5 a más 5, incremento también de 1. Aquí ustedes lo podrían dejar de 0.1, desde menos 5 hasta 10. Eso puede cambiar, ¿verdad? Y el tercer deslizador vamos a llamarlo K y sería de menos 5 a 5 y el incremento sería de 1 en 1. Entonces ya tenemos ahí nuestros valores y ahora vamos a digitar la ecuación. Déjenme mover esto. Utilizando estos parámetros. Entonces nos vamos aquí a la barra de entrada, abajo a la izquierda, y vamos a digitar la ecuación, ¿verdad? Y es igual a 1 sobre 4p. Vean que esa p se aparece en color azul, si se fijan aquí en la parte de abajo, porque estamos, permítanme, aquí se me movió algo. Ah, no, aquí tengo. Porque es un deslizador, ¿verdad? Que ya está creado. 1 sobre 4p, factor de x menos h, afuera, elevado al cuadrado,
más la variable K. Y entonces ahí se nos formó la parábola. Para crear los efectos le vamos a cambiar de color. Vamos a poner azul y vamos a poner el color gruesecito. Ahora sí, ya tenemos nuestra parábola y queremos enseñarle a los estudiantes qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos. Para eso vamos a graficar las coordenadas de los focos. No sé no me han seguido, si han quedado en algo, pueden interrumpirme y con gusto lo repito. El vértice, ¿verdad? Vamos a graficar el vértice, V mayúscula igual. El vértice de la parábola estaría en H, K, porque son las unidades que se mueven a la derecha y a la izquierda. Ahí lo tenemos, ya apareció. El foco, vamos a llamar F, lo vamos a graficar en el valor de H y K se movería hacia arriba o hacia abajo. ¿Va? ¿Cuántas unidades se va a mover? P es lo que dice el parámetro. Entonces le vamos a sumar esos valores. Y ahí tenemos el foco. Vean que quedó adentro de la parábola. Ahora la directriz es la recta y igual. Entonces en este caso sería el valor de K que va en el eje y se va a mover de acuerdo a lo que diga el parámetro. Entonces le vamos a restar P y ahí aparece. Bien, ahora sí ya tenemos todo graficado. ¿Qué pasa si el parámetro está en 1? ¿Qué pasa si el parámetro lo movemos a 2, lo movemos a 3, a 4 o a 5? Vean ustedes que aquí la ecuación me va cambiando en la vista algebraica. Entonces, ¿qué efecto tiene el parámetro en la parábola? De acuerdo a lo que ustedes observan. Si el parámetro vale 1, el foco está una unidad arriba. Si vale 2, el foco está 2 unidades. Si vale 3, si vale 4 y si vale 5. La ecuación sería y igual a 1.25x al cuadrado menos 2.5x más 2.25. Entonces, si ustedes fuesen alumnos, ¿qué efecto dirían ustedes que tiene el parámetro P en la parábola? Ajá, ¿alguien podría participar y decirnos qué observó? ¿Lo hacemos de nuevo? ¿Qué creen que nos podría contestar la estudiante? P nos dice cuántas unidades arriba ubicamos el foco de la parábola. Vean ustedes cómo se abre o se cierra la parábola de acuerdo a lo que nosotros estamos mostrando. ¿Va? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hace? ¿Conteste a alguien? No estoy solito en la clase, ¿verdad? No, no se han ido, ¿me escuchan? Bueno, vamos a confiar que alguien está escuchando, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa con los parámetros de H y K, ¿verdad? El valor de H es lo que nos dice que la parábola se va a mover a la izquierda o a la derecha. Entonces aquí tengo en 0, estaría en el origen. Si la movemos una unidad a la derecha, 2 a la derecha, 3 a la derecha, 4 a la derecha o 5. Y así va cambiando el valor de la ecuación. Creo que aquí le podemos cambiar de esta forma, miren, para que se vea el efecto, ¿va? Entonces miren cómo los valores de x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 5 va cambiando. Entonces si el valor que afecta a la variable x es negativo, se mueve a la derecha. Y si el valor que afecta a x es positivo, entonces se mueve a la izquierda. ¿Qué pasa con el valor de k? El valor de K pueden observar ustedes que si es positivo, entonces la parábola sube. Sería un desplazamiento vertical hacia arriba. Y si K toma valores negativos, entonces la parábola
tiene un desplazamiento vertical hacia abajo. Aquí hemos utilizado GeoGebra para entonces mostrarle a los estudiantes, ¿verdad?, cuáles son los efectos que tiene las parábolas en este caso. Pero no solamente lo podemos hacer con esta figura, sino que también podemos hacerlo con la circunferencia, con la elipse, con la parábola, con la línea recta, las intersecciones de las figuras, etcétera. Nos permite eso que hablaba Miguel de Guzmán, ¿verdad?, de causar un efecto en los estudiantes y mostrar gráficos para que ellos los puedan lograr comprender. No sé si hay algún comentario al respecto, alguna duda, otro uso que ustedes han utilizado. No, no lo hay. Bueno, entonces ahí hemos, sí, perdón. Como le comentaba, con la autoevaluación, creo que eso que se ha puesto se puede también hacer como una autoevaluación, que el estudiante evalúe qué tanto comprendió del tema, porque como ahí le plasman unas preguntas y él contesta. Y si contesta bien, de un solo GeoGebra le da la calificación. Ajá, Me muy bien, parece bien lo que excelente. usted nos ha enseñado. Bueno, como en mi caso Mm, me dijeron que me iba a asignar segundo año y esos son los temas que me dijo el docente. sí, muy bien. Ahí en segundo año están trabajando ellos con este tema, la parábola, la elipse, la circunferencia, y de igual manera, ¿verdad? Aquí se puede utilizar GeoGebra y tiene una versión móvil que perfectamente los estudiantes la usan, ¿verdad? Pueden crearnos el gráfico, descargarlo y mandarlo a una página o subirlo a una plataforma. Y eso es lo que los muchachos aman, ¿verdad? Esa interactividad que puede causar los gráficos y el movimiento. Muy bien, excelente. Entonces, hablando de lo que puede causar, ¿verdad?, la matemática y la nueva tecnología, lo que dice es esto. Los programas computacionales siempre han tenido una base matemática, casi siempre, desde que se creó la primer computadora, ¿verdad? Y su efecto que ha tenido en el mundo, pues, es de modernizar, de pasar a esta nueva era, ¿verdad? Se Buenas convierte en un noches, Buenas noches. disculpe le interrumpa. Este, ¿Será que nos los puede compartir esos enlaces de las herramientas que usted estaba mostrando? Los enlaces de lo que estoy mostrando. Ajá, de las herramientas que mostró anteriormente. Ah, ya, vaya. Fíjese que pienso aquí en la presentación ponerle los enlaces de las Ah, ajá. herramientas. Y Hoy solo compartirnos la utilicé. presentación. Sí, correcto. En la presentación les dejaría los enlaces para compartirlos mañana. Discutimos ahora solo una, SimBLab y Petber. Esta. Está bien, Lee. Con respecto a eso que usted mencionaba, en bachillerato están ciertamente viendo lo que son circunferencias, la parábola, la hipérbola, pero hay unos Ujú, que tienen la dificultad en cómo graficar en el plano y cómo utilizarlo ujú, y graficarlo. Entonces se les tiene que dar refuerzo de eso. ¿Cómo ujú. puedo yo hacer, digamos, como un material para que les pueda ayudar a ellos? ¿O qué Vaya, fíjese herramienta puedo que utilizar aparte de GeoGebra? aparte de GeoGebra, fíjese que Ujú. realmente, bueno, lo que los estudiantes tienen a veces el problema es por ejemplo, en la circunferencia, ¿verdad? Si les damos la ecuación, trabajar algebraicamente para completar el cuadrado. Esa es una dificultad que tienen bastante, ¿verdad? O si les damos la característica, poder llegar a la ecuación, ¿verdad? Podríamos hacer eso. Entonces, no sé si la calculadora, lo podemos ocupar aquí para poder hacer la gráfica.
Lick, buenas noches. Buenas Se le noches. escucha eco. Se escucha cortado. Vaya, No, porque ¿Sí? sí, ahora ya no. Solo agregar a lo que pregunta la compañera, perdón. Se puede hacer un Google Form, ajá, y ahí puede agregar el enlace de GeoGebra a ella para que los estudiantes, como en el Google Form, poner información y Ujú. ahí mismo pueden entrar al enlace de GeoGebra y practicar. Puede ser una manera de ayudarles con el Sí, refuerzo. eso le quería comentar yo. Muchas gracias por el aporte. De que normalmente, como son un poco más prácticos, ¿verdad? Funciona que se hagan las operaciones ahí en el aula. Entonces, si ellos ya tienen su versión móvil en el teléfono, quizás lo más recomendable es que usted pudiera hacer capturas del teléfono y mostrarles paso a paso de cómo se puede hacer esto en GeoGebra. Porque la mayoría de aplicaciones para graficar, unas tienen una cosa, unas tienen otra, pero podríamos decir que la herramienta más completa es GeoGebra para que ellos puedan trabajarlo de esta manera. Quería mostrarles si se puede completar el cuadrado aquí en el cálculo simbólico de una ecuación. Por ejemplo, Lick, vaya, sí. ajá, utilizando GeoGebra, pero para que ellos puedan hacerlo en el cuaderno, porque el problema de ellos es que no lo pueden hacer en el cuaderno. Ujú, O sea, por sí. ejemplo, tomar las distancias en el plano cartesiano. Hay unos que le dan en un cuadrante le dan 2 distancias, pero en el otro cuadrante solo una. Ahí es donde cuando hacen la circunferencia no les queda y no les dan los puntos porque no pueden ubicarlos bien las distancias en el plano. Entonces, físicamente, el material abstracto, aparte de poder hacer una cartulina, ¿o qué otra más herramienta yo podría utilizar? Sí, fíjese que lo que podríamos utilizar ahí, dependiendo de las dificultades, ¿verdad? Hay algunas que son bien básicas y otras que pueden ser un poquito más avanzadas, ¿verdad? Por ejemplo, si el problema es el plano cartesiano, puede utilizar siempre GeoGebra para poder graficar puntos, ¿verdad? Y que ellos puedan distinguir. Por ejemplo, podríamos hacer una actividad de poder graficar puntos y formar una figura en el plano cartesiano. En esto, hacerlo en vivo y que ellos vayan ubicando esos puntos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre que hagamos ¿verdad? ¿Qué pasaría el punto? Aquí tengo el punto 4,6. Entonces ellos pueden que lo confundan con el punto 6,4, que eso es un error bastante común que los estudiantes tienen. Entonces ahí podemos advertir la diferencia, ¿verdad? Que se tiene para con ellos y tratar de mejorar, ¿verdad? Tal vez de esta manera visual ellos van comprendiendo el orden de las coordenadas X, Y, que sería en este caso, ¿verdad? Otra herramienta que también le puede servir es utilizar una evaluación en línea sencilla, ¿verdad? Solo como un diagnóstico, ¿verdad? Y ubicar puntos en el plano cartesiano para que ellos puedan seleccionar la coordenada correcta. Parece que DatQuiz, me voy a quedar revisando en la noche, pero creo que he visto en datquiz.com que tiene una herramienta para eso, de plano cartesiano. Está bien, Link. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, por ahí andan una más que quizás también bueno, en noveno grado están viendo raíz cuadrada, ¿verdad? Hay una que se llama MatPapa, pero es directamente y exclusiva, no sé si la tengo abierta. No, es para resolver ecuaciones. Así sencillita, ¿verdad? Que se pueden utilizar. MatPapa, ahí aparece, y tiene su versión móvil. Aquí está. Esta tiene la exclusividad que es para resolver ecuaciones. Entonces vamos a ver, álgebra calculadora. Aquí está. Y entonces aquí está lo que nosotros queramos hacer, ¿verdad? No sé si hay ejemplos supuestamente usan ahí, ¿verdad? Entonces aquí ellos escribirían la ecuación x elevado al cuadrado
menos 5x igual a 7, se me ocurre. Vamos a ver. Dice, resolvamos, mostrar paso a paso. Aquí está. Y dice, resta 7 de los lados. Para la cuadrática A vale 1, B vale menos 5 y C vale 7. Lo han sustituido, luego llegan a este valor y aquí estarán los valores de la respuesta. Este MATPAPA tiene esa bondad, ¿verdad? Que los estudiantes pueden utilizarlo para comprobar sus pasos y poder resolver una ecuación. No sé si esta ya la habían utilizado ustedes o ya la conocían. Fíjese que en mi caso sí ya la había utilizado, ¿Ya? yo la descargué en el móvil, pero en el móvil la app aparece en inglés. Sí, no la escuché al final. Que en la app móvil aparece en inglés para andarla en el celular, la de MatPapa. Ya, aunque creo que sí se le puede cambiar en la configuración, se le puede cambiar el idioma, pero sí lo Porque pueden hacer. Ahí lo estoy yo viendo. lo estuve buscando porque descargué esa Ujú. aplicación, pero no trae la opción. No aparece. No, no Vamos aparece. a darle. Sí, ahí fíjese que muchas aplicaciones tienen ese inconveniente, ¿verdad? Que hay que aprender un poquito. No se pueden traducir al español, entonces hay que aprender un poquito ahí para poderlo hacer, ¿verdad? Aunque sean las palabras básicas. Entonces, hemos repasado 3 recursos sencillitos que tenemos disponibles para la enseñanza de la matemática. Como les dije, ¿verdad? Parte de la cultura, podríamos decirlo así, ¿verdad? Es la disposición que tienen los maestros para poder estudiar y estar buscando, ¿verdad? Porque si nosotros buscamos aplicaciones, podemos observar que hay muchas y van a seguir saliendo otras más, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que hayan tantas aplicaciones buenas si nosotros como docentes no vamos a estar dispuestos a utilizarlas o a motivar y utilizar este recurso que no solo sea para entretenimiento, sino que también sirva para aprender? Entonces no serviría de nada. Así es que tenemos que poner nuestras barbas en remojo, como dice el dicho, ¿verdad? Y pensar como docente, ¿verdad? Y yo utilizo o motivo a los estudiantes a ver la tecnología como una herramienta para aprender. Entonces esa es una pregunta, ¿verdad? Que nosotros podemos dejarnos. Y ustedes, ¿verdad? La próxima generación de profesores de matemática o catedráticos de matemática, les queda esa opción, ¿verdad? De no ser enemigos de la tecnología, sino al contrario, ver esas bondades y estar dispuestos a investigar lo que esté al alcance de nosotros. Así es que por ahí hemos tocado estas pequeñas pinceladas de introducción. Para la tutoría ordinaria nos queda considerar otros recursos hipermedia que se van a utilizar, ¿verdad? También para el aprendizaje de la matemática y lo vamos a dejar para continuar mañana, ¿verdad? Así es que les agradezco. Si hubiese algún punto, alguna pregunta, tenemos tiempo, sientan la confianza de poder hacerla. Y si no, pues continuamos el día de mañana. Marvin Graciela, por favor. Yo tengo una duda con respecto a la actividad, la cual se va a entregar el 19. Sí, Esa actividad dice ahí que tiene que ser entregada presencialmente, que sería el texto paralelo. sí. En este caso tendríamos nosotros que ir a la jornada, ¿verdad? Sí, fíjese que la última indicación que nos dio el coordinador fue esa, ¿verdad? Que el objetivo es poder reunir a los estudiantes para que entreguen esta actividad de forma presencial. Vaya, Sin pero embargo, la ¿verdad? jornada, Se contempló la opción de que alguien no pueda o tenga alguno y creo que sí se habilitaría la opción de poder entregarlo virtualmente. ajá, porque la jornada se va a realizar allá en la central, en el campus central o acá en San Miguel. No, en el campus central. Y el acuerdo que tuvo el ICE es que habrá transporte ese día. Ajá, porque para los de Oriente tendría que haber el transporte y decirnos dónde nos tendríamos que reunir.
Sí, sí lo va a ver porque fue el acuerdo que mencionó el ICA Viera en la reunión anterior. Así es de que esperemos indicaciones de parte del coordinador, Ok. pero sí fue ese el acuerdo que hubo en los últimos. De acuerdo, Alex. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por haberse conectado. Los espero mañana a las 8 de la mañana para continuar con esta interesante unidad y sigamos reflexionando, ¿verdad? En cómo mejorar estos aprendizajes de las matemáticas. Así que gracias por la conexión y para quien se retire, pues que tenga buenas noches. Nos vemos mañana. Primero Dios. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. A ustedes, buenas noches.